¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Mata y hoy te voy a platicar una regresión. Te voy a platicar la historia de Melissa. Cuando Melissa llegó a consulta, el problema que tenía es que al momento de que salía ella de su ciudad natal, una ciudad pequeña de 50,000 habitantes, cuando ella salía de ahí, empezaba a sentir una angustia aquí en la garganta y empezaba a sentir un cambio de respiración muy fuerte. Y era algo que nunca le había pasado. Ella tenía 35 años en ese tiempo, era casada, ya estaba casada, no habían podido tener hijos. Y su vida había sido normal hasta ese momento, no había tenido, mayores contratiempos. Era una persona que al final de cuentas había disfrutado y tenido sus altibajos en su vida, pero todo normal. Y no sabía por qué esta situación de cerrársele la garganta y este miedo, esta ansiedad que sentía al momento de salirse de su ciudad natal. Y curiosamente, cuando regresaban, el momento que iba entrando a la ciudad, ella sentía un alivio, sentía otra vez tranquilidad y se le quitaban todos los síntomas completamente. Eso es lo que nosotros llamamos la consecuencia. La manera como pasó esto, cómo se formó, lo detectamos a través de las regresiones que hicimos, a través de la terapia regresiva reconstructiva, y en la cual nos fuimos a su primera infancia, la indicación que se da después de entrar a la persona en un estado ampliado de conciencia, y previo a las técnicas, no es nada más llegar y decirle pum, no, hay una técnica elaborada para llegar a estos puntos, ¿no? Pero la indicación, voy a contar del 3 al 1 y al momento que diga 1 voy a tronar mis dedos, te voy a tocar tu frente y te va a ser el primer momento en tu vida donde surgió esta angustia y esta ansiedad. Hubo varias etapas. Primero se me iba a edades un poquito más grandes, cuando tenía 10, 12 años, pero eran por cuestiones no ligadas entre sí. Pero al momento de que llegamos a la esencia, donde se formó este patrón de supervivencia, ella aprendió lo siguiente: había una persona en esa ciudad, una viejita, que no tenía casa, ella la veía siendo una niña, ella la recuerda, teniendo ella que a lo mejor 5 años, ¿no? O menos, o 4 años, desde los 4 años ya la veía a la niña, que andaba vagando por las calles, ¿no? Y cada vez que la veía, su mamá decía: mira, pobrecita, no tuvo hijos y no tuvo, de ella todos sus parientes se murieron y no hay nadie que la cuide. Y pobrecita, mira cómo anda por ahí. Y a él le daba una moneda, ¿no? O sea que para ella ella se angustiaba, ella recuerda sentir la angustia y obviamente lo sintió en consulta, esa misma angustia que ella sentía al verla, la revives, porque como ya te he platicado, en el aspecto de las emociones, para tu lado derecho del cerebro, no hay tiempo. Entonces lo que ella vivió y sintió cuando tenía 3 y 4 años se encapsuló y se instaló en su lado derecho del cerebro. El patrón de supervivencia tiene varios elementos. La situación, por ejemplo, en este caso, es el hecho de decir: cuando una persona llega vieja sin parientes, entonces hay dolor, porque ella veía cómo la señora sufría, ¿no? Entonces ese fue el patrón que ella generó, y toda su vida se le olvidó. De hecho, ni siquiera se acordaba de esa señora, esta Melissa, que sabes que es su nombre ficticio, no es su nombre real. Entonces cuando ella se casó, resulta que no podían tener hijos, no habían tenido hijos hasta ese momento, y ya había cumplido 35 años. De alguna manera su inconsciente hizo la ilación que ya estaba empezando a hacerse grande. Ella ya estaba empezando a hacerse viejita, por decirlo de una manera, a sus 35 años. Pero más sin embargo es como ella lo interpretaba, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que no tenía familia. Y de repente pues ya sus abuelos empezaron a morir y algunos que otros tíos empezaron a fallecer. Y no fue claro para ella cuando hizo clic o cuando su cerebro comparó con ese patrón de supervivencia que el patrón se activó. Entonces la consecuencia, obviamente, la situación era: me estoy haciendo vieja. La acción es cuando yo me salgo de mi ciudad natal, que en este caso era donde ella siempre había vivido, donde estaba toda su familia. Ojo con eso. Ella sentía su seguridad en su familia. Entonces al momento que ella se salía de su familia, ¿qué pasaba? Había angustia, la misma angustia que sentía cuando estaba niña. Al momento que ella empezaba a sentir la angustia, quizás, y sí fue consciente de que la empezó a sentir cuando iban saliendo y fue incrementando hasta el momento donde ¡pum!, cerró completamente
sus cuerdas vocales y su angustia y todo esto, ¿no? Entonces, perdón, es que estaba checando aquí, se me bajó un poquito la computadora. ¿Qué pasa después de esto? Cuando ella regresa, ¿a dónde regresa? A su núcleo de protección, donde viven sus familias. Ni siquiera tuvo que ir con algún pariente o algo. Ella sabía que ahí estaban toda su numerosa familia, ¿no? Entonces, así fue como se activó su patrón de supervivencia, a través de las diversas terapias y los diferentes escenarios. Al momento de que viene la comprensión, primero es obviamente detectar la emoción, contactarla, agrandarla. Luego de ahí ya viene la situación de la toma de conciencia, ¿no? Se trae la emoción del subconsciente, que insisto, para él pasó ayer. Para él ese dolor que ella sintió cuando era niña, cuando veía a esta persona harapienta en las calles, porque sentía dolor, pasó ayer. Viene la temporalidad de tu parte emocional, y viene acá de este lado la parte racional, cuando estás en un estado ampliado de conciencia a través de la TRR, e intercambian información. ¿Sabes qué? Esto le pasó a ella en su situación muy particular, no tenía todos los elementos que tú tienes, ya le empieza a hablar al inconsciente, a tus emociones, y entonces viene este bombardeo de información back and forward. ¿Qué pasa al final de cuentas? Que el inconsciente desactiva. O sea, de esta manera, al momento que tú lo traes a un plano consciente, a través de los pasos, no es nada más entenderlo, tienes que entenderlo y tienes que manejarlo, porque después de la comprensión viene lo que es la reconstrucción, lo que en programación neurolingüística llamamos nosotros el reencuadre. Y entonces, ¿qué pasa en la reconstrucción, en la terapia regresiva reconstructiva? Que tú reetiquetas una misma situación, me estoy haciendo viejita, a una nueva emoción. ¿Sí me doy a entender? Puede ser una nueva situación y puede reconstruir todo lo que ella quiera, o puede simplemente esa misma situación cambiarle el enfoque. Eso depende completamente de ella. Esa decisión no es del terapeuta, esa decisión tiene que ser de ella. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy bonito, porque cuando ella se da cuenta de que ese dolor venía de esos tiempos, y ya en su plano consciente se ve que ella está mucho más preparada, tenía su fondo de retiro, tenía obviamente su seguro social, y o sea, está mucho más preparada, independientemente de que tenía muchísimo más familia alrededor, sobrinos y un montón de sobrinos, y sigan llegando los sobrinos. Entonces ella empezó a hacer su plan y su nuevo patrón de supervivencia. Soy lo suficientemente fuerte todavía para preparar mi vejez. Y lo decía, y obviamente hay técnicas para implantación de ese nuevo patrón de supervivencia, y se cambia la emoción de una angustia tremenda porque se estaba haciendo viejita, que tenía 35 años, por el amor de Dios, pero así se activó. Para ella ya era un encuadre, ya me estoy haciendo viejita, y lo encuadró obviamente a enfocarme a preparar mi vejez. Así fue como sucedió. Y fíjate, algo bien curioso, y no te quiero decir que haya sido por esto, te soy bien sincero, no tengo ni siquiera ni un indicio, pero lo que sí pasó es que después de terapia, aproximadamente al año y medio, si mal no me equivoco, pudo ser mamá. A sus 36 años, casi 37 años, pudo ser mamá. Tuvo 2 bebés, después tuvo ese, y luego tuvo otro bebé. Y yo no sé, créemelo, si en verdad, y te lo digo sinceramente, si en verdad tenía algo que ver el que no podía tener hijos con su miedo, precisamente con el estrés que inconscientemente le generaba el no tener familia propia que la cuidara, porque el patrón estaba ahí, y al final de cuentas controlaba su vida emocional en algún momento, en algún grado, con que no pudiera tener bebés. Eso no te lo puedo asegurar, pero la realidad es esa, que ya después de eso, Melissa tuvo sus bebés. Ahorita, bueno, Melissa, gracias a Dios, nunca ha vuelto a tener un ataque de ansiedad, ni mucho menos. Ya puede ir y venir sin problema, ya viajó al extranjero, y no fue nada más que desactivar ese patrón de supervivencia. Entonces, si de repente tú tienes alguna situación donde no sabes qué está pasando, donde no sabes por qué actúas de tal manera, es probable, no es seguro, pero es probable que sea un patrón de supervivencia que aprendiste cuando estabas en tus primeras etapas de la infancia, etapas quizás previas incluso a ese tipo, a tus primeras etapas de la infancia. Y es importante que las manejes. Y al final de cuentas, si las manejas, si las traes al plano consciente y le das el tratamiento correcto, obviamente va a ser una persona mucho más. Es como si te liberaras, es como si te soltaras, como si trajeras todo un peso acá jalándote todo el tiempo, y de repente lo sueltas y ¡pum! Vámonos.
así se siente, digo, porque en carne propia ya lo he sentido. Y bueno, era nada más lo que te quería platicar. Los elementos del patrón de supervivencia, como siempre ya te lo he platicado, son situación, acción, ganancia y competencia. De eso se trata esta terapia regresiva reconstructiva. Cualquier situación, estoy a tus órdenes. La distancia no es un impedimento, podemos hacer todo esto vía Skype, bien lo sabes. Y bueno, sabes que mi nombre es Oscar Mata y quedo a tus órdenes para tus desórdenes.